de Monterrey, donde actualmente es profesora del Departamento de Derecho. Actualmente es candidata al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Felicidades, doctora, por todos estos reconocimientos que ha tenido a lo largo de su carrera. El tema con el que hoy nos va a ilustrar la doctora se titula de la siguiente manera: Retos derivados del caso Laguna del Carpintero. Un caso que ha sido mencionado desde ayer durante este congreso y pues qué bueno que tenemos la oportunidad de escucharlo de una experta. Muchísimas gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Voy a compartir unas diapositivas. Creo que ya las están viendo. Sí. Bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Agradezco mucho a la Academia Mexicana de Derecho Ambiental y a la Academia de Derechos Humanos por la organización de este evento tan interesante y por permitirme estar aquí. La verdad es que es un placer, ha sido un gusto estar compartiendo, escuchando de mis colegas, pues todas las exposiciones que ha habido. Y efectivamente voy a hablar, como les decía la doctora Larisa, de los retos que han derivado del caso Laguna del Carpintero, específicamente de la sentencia que pone fin a este conflicto, que es el amparo en revisión 307-2016 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Este caso, por si alguno no lo conoce, los pondré en contexto, pues se trata de un proyecto de construcción que fue llamado así Parque Temático Ecológico Laguna del Carpintero. La Laguna del Carpintero es un humedal con manglar que se encuentra en Tamaulipas. Tamaulipas es un estado en México, es lo que en otros países se llama departamento. Y en Tamaulipas está la ciudad de Tampico. Este manglar, este humedal se encuentra al sur de Tamaulipas, pues muy cercano al norte de Veracruz. Y sabemos que los humedales proporcionan servicios ambientales importantísimos. Entonces, al empezarse a construir este proyecto, pues hubo una tala ilegal de manglar y obviamente pues hubo afectaciones al ecosistema, lo que originó pues también daños para la fauna y flora propias de este humedal. Fue así que dos mujeres decidieron pues poner aquí los puntos sobre las IES e iniciaron con un juicio que en México le llamamos amparo indirecto ante la juez noveno de distrito de Tamaulipas. Ellas alegaban, las promoventes, que había una violación de derechos humanos, particularmente de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución mexicana. Esto porque estimaban que había un daño al medio ambiente, que no se había interpretado ampliamente el concepto de lo que es el medio ambiente, también que había una cuestión de falta de legalidad, porque había una autorización para la construcción de este proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, lo que es el Ministerio de Medio Ambiente en otros países, pero estatal cuando debería ser federal, o sea, debería ser por parte de la Semarnat. Y además, bueno, que en general había una vulneración a la normatividad ambiental, tanto nacional como internacional. Y la juez de distrito que conoció el asunto decidió sobreseerlo, es decir, darlo por terminado sin haber estudiado el fondo. Y esto porque consideró que las demandantes, que las promoventes, tenían falta de interés legítimo. Decía la juez, sí es cierto que hay un daño al ecosistema, pero no es una afectación directa a los derechos a la salud, al medio ambiente de estas personas que promueven este juicio. Entonces dice, pues no, se sobresee, o sea, se cierra la puerta como está aquí en la imagen. Pero obviamente a las promoventes pues no les gustó esto y no se quedaron cruzadas de brazos y decidieron recurrir a través de un amparo en revisión, que es el que pues nos sirve de guía para la charla que tengo el gusto de darles hoy.
Por la importancia del caso, lo atrajo la Suprema Corte, que es el máximo tribunal que tenemos en México. Particularmente se encargó de este asunto la primera sala a cargo de la ponencia de la ministra Norma Piña, y el 2018 tuvimos como resultado pues una sentencia. Les decía que sí había una autorización de llevar a cabo el proyecto, pero no era de la autoridad competente. Entonces ese es un punto central aquí. Cuando yo leí por primera vez esta sentencia, que la he leído ya de forma total en 3 ocasiones, parcialmente en otras, y es muy interesante, si alguien no la ha leído, los invito a que lo hagan. Y vimos ahí que pues es una sentencia emblemática, pero a mí me deja con preguntas como, bueno, ¿y cuáles son los retos? O sea, ¿qué pasa después de que tenemos una sentencia emblemática como esta? Tanto para el derecho mexicano como incluso para el derecho comparado. O sea, podría decir que de otras naciones han volteado a ver esta sentencia. Y mi postura es que si bien esta sentencia no es vinculante más que para las partes que están involucradas en el caso, o sea, quiero decir, no es un precedente que se vuelva vinculante para otros tribunales, o sea, no lo tiene que aplicar nadie más, pero sí considero que debe ser una guía para la comunidad jurídica ambientalista e incluso también para, o sea, la comunidad ambientalista en general, vaya, activistas que no son abogados, etcétera. Esta sentencia, pues claro que puede ser una brújula. Voy a dividir mi exposición de esta forma, ya hice una introducción, ahora hablaré de aspectos generales y después de los desafíos de los poderes de la Unión. El título de mi exposición promete hablar de los retos, pero sinceramente, por la extensión, por el tiempo, no podría hablarles de todos los retos que podrían surgir de esta sentencia, sí de algunos de los que desde mi punto de vista son muy importantes, y en esta ocasión me voy a referir específicamente a los que creo que le corresponden a los poderes de la Unión para terminar con unas reflexiones finales. Y voy a iniciar diciéndoles que hay un fenómeno que Mario Peña Chacón, que fue expositor el día de ayer aquí, lo ha llamado enverdecimiento de las cortes. Y tenemos también aquí que Revuelta y Sereno pues lo ha nombrado el nuevo derecho ambiental. En este foro se ha hablado que necesitamos un nuevo derecho ambiental y Revuelta y Sereno detectan que a partir de las decisiones judiciales en torno a temáticas ambientales se está gestando un nuevo derecho. Cabrá preguntarnos cómo vamos por ahí. En México hemos tenido un dinamismo que se marca de unos años hacia acá en el Poder Judicial Federal en torno a temáticas ambientales. Si lo comparamos con antes, sí creo que podemos detectar una diferencia, pero no haré referencia ahorita a otros casos, sino en particular a la sentencia que ya les mencioné. Cuando la primera sala recibe el caso, este amparo en revisión, pues detecta que tiene que hacer un análisis del sobreseimiento, pero entra en un análisis más profundo que lo divide en estos subtemas que aquí les muestro, que bueno, como el día de hoy el objeto no es hacer un análisis de la sentencia, sino más bien hablar de los retos, pues los dejo como para si alguien quisiera profundizar en esto más adelante. Lo que sí quiero destacar es que la primera sala no solo hace un análisis del derecho nacional, que se lo tenía que hacer, sino que además se adentra en el derecho internacional, mantiene un diálogo con el derecho internacional, con la doctrina, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso recurre al soft law, recurre, por ejemplo, al acuerdo Escazú, que se ha estado aquí citando en varias ocasiones, que no era vinculante en ese momento para México, pero sí hace referencia a la primera sala este. Y ayer, por ejemplo, la doctora Marisela Anglés decía que a veces sus alumnos dicen, ¿y para qué nos sirven los principios generales de derecho ambiental? Bueno, en esta sentencia podemos ver cómo los ministros hicieron referencia a estos principios, particularmente a los que estoy mencionando aquí en pantalla. La sentencia tiene aspectos muy interesantes que, repito, habrá que leerlos. Quiero destacar algunos. La dualidad del medio ambiente, que consiste en que el medio ambiente tiene 2 dimensiones,
también ya lo decía por aquí la doctora Luz, tiene una dimensión subjetiva que corresponde pues al derecho que tenemos las personas como sujetos a tener un medio ambiente sano, pero también tiene una dimensión objetiva, que esta consiste en que el medio ambiente intrínsecamente ya tiene un valor, o sea, tiene un valor por sí mismo, no solo por el aprovechamiento que los seres humanos podríamos tener de él. Y esto nos lleva a pensar si esta sentencia no será ya un precedente, así como una lucecita de que en México podríamos llegar a tener un reconocimiento de derechos a la naturaleza, como ya ha sucedido en otros países. También se menciona la autonomía del derecho al medio ambiente en un sentido positivo, o sea, lo que quiere decir es que no se tienen que vulnerar otros derechos humanos para que se considere que el derecho al medio ambiente también se vulneró, o sea, le da fuerza este concepto al derecho al medio ambiente y destaca que no solo hay una naturaleza individual, sino también colectiva. Para resolver el asunto, la primera sala se basa en un criterio que es el entorno adyacente y manifiesta que este se refiere no a un concepto geográfico, sino a la zona de influencia de los servicios ambientales que puede proporcionar un hábitat. Y hay tres tipos de servicios ambientales, los locales, regionales e internacionales. Aquí la primera sala se mantuvo muy cauta y se queda en los beneficios regionales. Y entonces afirma que pues tendrá interés legítimo quien habite en Tampico. Es así que a una de las quejosas le concede el amparo y a la otra no, porque no demostró debidamente habitar en Tampico. Y pasamos así propiamente a los retos de los poderes de la Unión. Si vamos a hablar del Poder Ejecutivo, bueno, pues el Poder Ejecutivo en materia ambiental obviamente tiene un papel que debe asumir muy importante, porque precisamente yo ahorita les estoy diciendo, de unos años para acá hay un dinamismo en el Poder Judicial, pero antes prácticamente en México los asuntos ambientales lo que esperábamos era, si bien nos iba, pues que hubiera una sanción, una multa, por ejemplo, una sanción administrativa y ya. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene que asumir esas funciones de inspección y vigilancia y en su caso de sanciones. También debe tener planes, programas y políticas en materia ambiental y las que no son en materia ambiental deben ser respetuosas del medio ambiente. Obviamente esto incluye pues que tengamos un presupuesto adecuado para las necesidades que hay hoy en día en materia ambiental. El acceso a la información, casos como los de Laguna del Carpintero no serían posibles si no tuviéramos acceso a la información y todavía debe haber mucho más. O sea, el caso Laguna Carpintero es de ahí en adelante, no esperamos menos. En el caso Laguna del Carpintero, en la sentencia, los ministros ordenan a las autoridades administrativas que coadyuven en la ejecución. Entonces, aquí vemos cómo necesitamos cada vez más sentencias en que las autoridades administrativas tengan un papel fundamental para que se ejecuten. Obviamente son las encargadas de la evaluación del impacto ambiental y en su caso de las autorizaciones. No debe suceder esto de que pues, se lleve a cabo un proyecto con una autorización de una autoridad que no era la competente y requieren manejar el derecho ambiental a cabalidad para poder cumplir con estas, entre otras funciones. En cuanto al poder legislativo, nuestros legisladores necesitan conocer las nuevas tendencias en el derecho ambiental. Esto de que si hay la posibilidad de que la naturaleza sea sujeto de derechos, la inversión de la carga de la prueba, o sea, tendrían que estar actualizados en todo esto que estamos hablando aquí. Y generar, pues, leyes novedosas que tiendan a la prevención y reparación y, por supuesto, al acceso a la justicia ambiental. Uno de esos aspectos podría ser, pues, ir ampliando la legitimación activa. Y entonces ir pensando, ¿por qué no cualquier persona podría demandar un daño al medio ambiente? Si es algo que favorecerá a todos, a la humanidad incluso. En cuanto al Poder Judicial, necesitamos que los juzgadores tengan una nueva lógica jurídica. Si se quieren aferrar a los conceptos clásicos del derecho, pues muchos de esos no nos son útiles en el derecho ambiental. Por ejemplo, este que mencionaba, la inversión de la carga de la prueba,
rompe con los principios que estudiamos en el derecho clásico. Necesitamos jueces conocedores también que estén muy actualizados en esto y de campo, o sea, que no sean jueces de escritorio, sino que vayan, conozcan el ecosistema, sepan qué es lo que está pasando y dicten una sentencia adecuada. Y que esa sentencia pues sea progresista y creativa, incluyendo la ejecución, como en el caso Laguna del Carpintero, que hay un proyecto de reparación del daño al medio ambiente que se está llevando a cabo esa ejecución actualmente. Y pues prepararse ante una ampliación de la legitimación activa. La gran crítica que se le ha hecho a la sentencia Laguna del Carpintero, que pues obviamente no es perfecta, no podría serlo, pero la gran crítica que se ha hecho es que pues la corte o la primera sala se mantuvo muy cautelosa, como lo decía hace un rato, y no amplió la legitimación a cualquier persona y no se fue a los impactos internacionales de los servicios de los hábitats. Entonces, la misma corte lo dice, la primera sala, palabras más, palabras menos, que pues no podría abrir tanto los cauces del Poder Judicial, ¿verdad? O sea, habría ahí un problema si se hiciera esto. Entonces, ya sea que los legisladores lo hagan o que la Corte, conforme a los principios de progresividad y no regresión, vaya cada vez más ampliándose en esto, o sea, que gradualmente vaya creciendo, pero la Corte tiene que estar preparada y todo el Poder Judicial, pues a que eso es lo que esperamos, que tengamos una ampliación de la legitimación activa, asunto que también mencionaba ayer la doctora Marisol Anglés. Y bueno, esos han sido algunos de los desafíos más importantes que detecto. Obviamente hay muchos más. Quiero despedirme de esta charla con algunas reflexiones finales. Decirles que pues yo personalmente tengo muchas expectativas en que el dinamismo del Poder Judicial continúe, en que pensemos que no solo los jueces que estamos esperando, que mencionaba la doctora Luz, que están en el transitorio de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ya previstos, los jueces especializados, jueces de distrito especializados en materia ambiental, no solo ellos estarán involucrados con la temática ambiental. Aquí vemos ya una primera sala involucrada y pues sabemos que puede haber asuntos ambientales que lleguen a tribunales administrativos, a jueces penales. Entonces, todos estamos ya involucrados en la materia ambiental. Y esperamos que lo que vimos en Laguna del Carpintero, aunque no sea una sentencia vinculante, repito, o sea, no sea un precedente vinculante para los demás, sí sea un punto de partida y sea de aquí a más. O sea, haciendo alusión al principio de progresividad, la comunidad jurídica ambientalista en México, en su mayoría, nos hemos apropiado esta sentencia como un punto de partida de no esperamos menos que esto. No esperamos ser decepcionados con sentencias o con acciones de las autoridades que vayan más atrás de lo que ya recibimos. Y quiero enfatizar nuevamente que hay muchos retos más. Me gustaría en próximas investigaciones, en próximas ponencias, hablar de los retos para los abogados litigantes, los consultores, para los activistas, para los profesores e investigadores. Yo particularmente que soy profesora, digo, quiero más sentencias como estas para que mis clases sean súper divertidas. No quiero clases aburridas. Quiero sentencias como estas para que mi clase sea mucho mejor. Y por supuesto la comunidad científica y técnica, entre muchos otros actores que pueden estar aquí involucrados. Quiero finalizar diciéndoles que sentencias como estas, o bien, por ejemplo, mi línea principal de investigación es los conflictos ambientales que se resuelven a través de la conciliación, entonces ya sea a través de medios alternos, a través de los tribunales, pero que todo esto no se nos olvide que debe ir encaminado a la preservación del medio ambiente y que entonces logremos tener un verdadero estado de derecho ambiental en México y en todos los países, en todo el mundo. No es un tema exclusivo para mi país.
Les dejo aquí mis datos, me encantaría recibir noticias suyas, me encantaría estar en contacto con los demás que están interesados en esta temática. Y bueno, pues la bibliografía consultada muy rápidamente fue esta. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctora Angelina. Nos explicó un precedente importantísimo en la justicia ambiental mexicana. Doctor Ojeda, ¿tiene algún comentario antes de irnos a despedirnos para el receso? Al igual que todos, muero de hambre, pero ante tan extraordinaria presentación, no me cabe más que unir mi felicitación a la doctora Valenzuela y al resto de los ponentes y de las conferenciantes o conferencistas que hemos tenido el día de hoy. Destaco, aunque suene feo, el hecho de que sea una más de las brillantísimas mujeres que han participado ayer y hoy en este congreso. No tienen ustedes idea qué alegría me da el que realmente estemos ante una nueva realidad, no solo ambiental, sino ante una nueva realidad cultural, social y diría yo jurídicamente profunda, porque así lo marca, me parece que el artículo 4 constitucional y otros, pero verlo en la realidad, ver ya mujeres preparadas, jóvenes, medianas, mayores o lo que sea, es una esperanza para la humanidad, para la región latinoamericana, que hemos visto brasileñas, argentinas, guatemaltecas, salvadoreñas, no sé de cuántas, paraguayas, participando, preguntando, haciendo de una manera activa que viva este congreso. Tenemos muchísimas personas en Facebook que han estado, les digo que más de 500 personas han estado interactuando en Facebook desde el día de ayer de diferentes países. Unos piden que traduzcamos al inglés estas conferencias, en fin. La felicito, doctora. Quiero decirle por último que conozco muy bien la región de la Laguna del Carpintero, el sistema limnológico, el sistema lagunario integrado con la Laguna del Chairel, ahí en Tampico, todos estos municipios de alrededor, que también, como usted mencionó, la frontera con Veracruz de Tempoal y Pánuco. Sé perfectamente, quiero que sepan los que no lo escucharon, que en esas lagunas hay cocodrilos todavía, hay lagartos todavía, se han ido recuperando gracias a que también se toma mucho por allá, entonces seguido caen tamaulipecos y veracruzanos a la laguna, entonces los cocodrilos están felices porque comen borracho envinado. En fin, desde lo que no es cierto, la felicito, muchas gracias y vámonos a comer, doctora Larisa. Doctor Fiorillo, felicitaciones a ti por esta iniciativa maravillosa